Ay, la deuda que nos va a devorar, esta deuda que a veces resulta impagable porque el mundo cada vez va debiendo en broma más y más deuda. Nada más y nada menos que el 325% del PIB a nivel mundial. Podríamos definir la deuda pública como la cantidad de dinero que un Estado ha pedido prestado y lo devolverá en un plazo determinado con unos intereses. Los Estados pueden pedir dinero por múltiples motivos. Para financiar grandes inversiones, porque necesitan efectivo para hacer frente a pagos cercanos, o para financiar los déficits cuando los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos. Varios países del mundo tuvieron en los últimos años sus economías controladas por el FMI. Las recetas son todas parecidas y los resultados son la quiebra y el padecimiento de millones, pero eso sí, con generosas ganancias para un puñado de bancos y especuladores. Es un fenómeno cíclico, o sea, se contrata deuda y en una época de auge, cuando hay muchos ingresos, por ejemplo por exportaciones, y luego es normal que haya crisis que estallan. El capitalismo se caracteriza por épocas de expansión y épocas de crisis. Crisis en general internacionales que causan una baja en la actividad económica y crean problemas para los gobiernos para pagar las deudas. Uruguay tiene básicamente dos formas de financiarse. Una en lo que se llama en el mercado, emitiendo títulos públicos que se conocen como bonos. Uruguay emite esos títulos, los entran en manos de inversores y luego esos títulos se pueden operar en el mercado. Una segunda forma de financiarse es a través de préstamos con organismos multilaterales. En un momento Uruguay se financió con el Fondo Monetario, esa deuda luego fue cancelada en el 2006 y hoy por hoy tiene préstamos con otros organismos multilaterales. Uruguay tiene que salir a buscar plata cada uno de los años porque se gasta más de lo que entra. Entonces ese déficit se financia con deuda y para poder financiar ese déficit fiscal hay que salir a los mercados y los mercados prestan a una tasa de interés dependiendo de qué tan confiable es el país. En el caso de Uruguay se considera un país muy confiable. La década del 80 estuvo pautada por un debate económico y político cuya consigna era no pago a la deuda externa. Fidel Castro desde la isla lanzó una consigna a los líderes de los países latinoamericanos de que la deuda era eterna y era inmoral y era impagable. Cuando hablamos de no pago soberano, nos referimos al desconocimiento de la deuda en base a una investigación que demuestre esa gran estafa. ¿Qué significa justamente hoy el dispositivo de la deuda como un nuevo dispositivo que intenta precarizar nuestras existencias, vender nuestro trabajo barato a futuro y obligarnos a un tipo de obediencia que es justamente el que pretende el gobierno de las finanzas sobre nuestras vidas? Nosotras resultamos aún más perjudicadas en épocas de crisis porque pagamos con nuestros cuerpos y nuestro tiempo los agujeros que dejan el Estado y el mercado. La feminización de la pobreza y la desocupación nos golpea con más fuerza que a los varones. Por todos estos motivos, queremos que el camino del endeudamiento se termine.